Soy tico porque llevo a Costa Rica en las entrañas, porque lloro cuando escucho una guitarra, cuando trema la marimba y con la puesta del sol. Soy tico y si me asomo a la ventana, me cautiva la montaña y se me alegra el corazón. Muy buenas noches, estimados televidentes de este su canal 49.1 o canal 54 como se conoce. Bienvenidos a un programa más de Noche Comunal. Bueno, ya hoy, día después de las elecciones nacionales, y quiero tal vez antes de iniciar el programa, porque hoy vamos a conversar sobre ese sorpresivo resultado, tal vez en el tema de quién fue el segundo lugar que va a la ronda contra José María Figueres. Pero antes de eso, preocupado, sí, y yo creo que es parte de lo que vamos a desarrollar en este programa, de que una vez más en Costa Rica gana el abstencionismo. Ayer, con ciertos colegas hacía un comentario que ojalá que aquí no lleguemos algún día a que nos pongan un arma para tener que ir a votar, o que tomen medidas contra los que no voten, porque vamos a tener a conocer el valor de lo que dejamos pasar, no ayer, sino que ya vienen varias campañas que viene pasando lo mismo. No se vale que ayer no hayan ido a votar la gente diciendo que no tenían por quién votar, no se vale que simplemente dijeran que no les interesa la política. Tal vez justificar a los que no fueron a votar por el tema de la pandemia, que podría ser una de las atenuantes que algunos pongan de excusa, pero no se vale que un abstencionismo tan grande en el país sea el que gane las elecciones, porque ese fue el que ganó las elecciones. Y ahora todos los que no fueron a votar, y con un sentimiento muy personal, ojalá que cualquiera de los dos candidatos que quede, de esos que no fueron a votar en esa primera ronda, entonces no se queje, entonces no diga que ahora sí la hicimos, que no tenemos por quién votar, etcétera. Si usted no fue a votar en la primera ronda porque no quiso o porque usted consideró que no tenía por quién votar, no se queje, ni se queje ahora para lo que viene, ni se queje durante los próximos 4 años, porque como decimos nosotros y lo anunciamos aquí, pues no se vale. Preocupaciones del movimiento comunalista en todo el país, sí, nos quedan 2 candidatos, uno que por lo menos ya se sabe de un partido político que ha pasado en años anteriores, en gobiernos anteriores con ellos, ¿verdad? Y con el comunalismo. Otro que es una expectativa, que no podríamos decir si va a ser bueno o malo, lo que nos conviene como comunalistas, lo que nos conviene como movimiento, las luchas que se han dado, que las hemos dicho en este programa, que se han hecho en CONADECO, que se han hecho a través de instituciones, esas luchas en la misma Asamblea Legislativa. Ojalá que en este mes, usted que nos está escuchando, reflexione bien y diga, ok, voy a ir a votar pensando no solamente en algo individual, sino en algo colectivo, a nivel de comunal y a nivel país. Pero bueno, parte de lo que vamos a analizar hoy, por dicha está aquí con nosotros don Daniel Quesada, agradecerle como siempre a la Federación de Uniones Cantonales y Zonales de San José, que es la que hace posible que usted pueda tener este programa. Siempre lo hemos dicho, no recibimos financiamiento de otras fuentes y por eso podemos decir las cosas como son o como nosotros la pensamos, no como lo piensa Luis Orozco o Daniel Quesada, sino como muchas veces el pensamiento del movimiento comunalista. Don Daniel, primero que todo, muy buenas noches. Poquito ahí sorprendidos, hablábamos antes de iniciar el programa por lo sucedido, no tanto por quien quedó primero en esta elección, sino el segundo lugar y lo que podría venir para el movimiento comunalista, pero bueno, es parte de lo que conversaremos hoy en la noche. Así es, Luis, gusto saludar a las amigas y amigos comunalistas, primero que todo dándole gracias a Dios por la oportunidad de venir un lunes más aquí a este programa Noche Comunal, que lo hacemos con mucho cariño, con mucho aprecio, desde la parte técnica con don Alex Solís, como con mi compañero del programa, don Luis Orozco, y por supuesto el agradecimiento a la Federación de Uniones Cantonales San José, que permite con sus recursos económicos financiarnos este espacio todos los lunes. Y de nuevo agradecerles todo el apoyo que puedan hacer con este programa
que lo hacemos con mucho cariño, pero a usted le pedimos, compañera y compañero comunalista, que lo distribuya en las redes sociales. Hoy, como bien lo dice Luis, queremos conversar a 24 horas, ¿verdad?, de haberse cerrado las urnas en del proceso electoral de ayer. Quisiéramos conversar y que usted también pueda opinar y pueda referirse a cuál es su valoración sobre esa jornada y los resultados. Y obtenidos los resultados, ¿en qué escenario queda para el movimiento comunal, tanto en el tema legislativo, porque ahí tenemos toda una agenda de trabajo, todo un conjunto de proyectos que pasa por los nuevos presupuestos que aprueben los diputados a la Asamblea Legislativa, y en el Poder Ejecutivo pues pasa por el rol que va el gobierno que quede a darle al movimiento comunal. Por eso es importante este análisis. Luis, yo creo que importantísimo, como vos lo planteas, el tema del abstencionismo, ¿verdad? Esta oportunidad, 25 partidos políticos, yo pensé que ese abstencionismo iba a bajar, producto de que había un abanico de candidaturas, de opciones, de partidos, y todo lo contrario, más bien, ¿verdad?, sube. El tema es ¿por qué? ¿Por qué este abstencionismo sube? Es decir, los partidos políticos no le están llegando a la sociedad, no están llenando, el pueblo no se siente hoy representado por los partidos, entonces está buscando otras formas de canalizar sus inquietudes, cooperativas, movimiento comunal, los distintos sectores sociales, ¿verdad? Y por otro, que todavía no nos han dicho los científicos, que habría que esperar cuál es esa masa del abstencionismo. ¿Son mujeres? ¿Son hombres? ¿Son jóvenes? ¿Es el adulto mayor? ¿A dónde está ese fragmento, digamos, del abstencionismo? Aquí hay tres temas importantísimos, ¿verdad? Punta Arenas y Guanacaste y Limón son las tres provincias que pasan a más del 50%, llegan al 50% de la abstención. La mitad de la gente no votó, entendiendo una cosa: Limón lo gana Fabricio Alvarado, ¿verdad? Guanacaste y Punta Arenas lo gana Liberación Nacional. Pero hay que analizar, es decir, tres provincias con características muy similares, golpeadas por la delincuencia, el desempleo, problemas de vivienda, problemas sociales, que son Guanacaste, Punta Arenas y Limón, y son donde menos la gente va a votar. Alajuela creo que es la provincia donde hubo mayor participación. Este fenómeno, ¿verdad?, que es interesante valorarlo independientemente de los resultados que obtuvimos, Luis. Sí, es importante, y lo decíamos al inicio del programa, en Costa Rica gana el abstencionismo, ese es el gran ganador, logró más del 40% que dice la Constitución que hay que lograr para ser presidente. Entonces, sí. Y la otra es que el fenómeno de las provincias como Guanacaste, Punta Arenas y Limón, algunas veces se ha analizado que es la comodidad para votar, es un tema, es un poco, en esas provincias el jalar el voto es muy difícil, y usted lo oye cuando los partidos políticos dicen, no es lo mismo hacer política en San José que en Guanacaste, porque allá, por un ejemplo, puede ser que para jalar un voto se ocupa ir a recorrer 20, 30 kilómetros, ¿verdad? Aquí en San José no, todo está más en el área metropolitana. Eso es un fenómeno. Yo decía que tal vez el fenómeno de la pandemia podría haber afectado, pero sin duda alguna el abstencionismo, y es un tema interesante que pasa por ahí, porque ahí no hay una credibilidad de los partidos políticos. Pero lo curioso es que entonces habría que analizar cuánto saca este partido que queda en segundo lugar en esas provincias. Y lo digo ¿por qué? Porque a veces cuando uno analiza que en esas provincias el abstencionismo es muy grande, aparte de los problemas sociales,
económicos, geográficos. Es importante también saber qué es lo que los candidatos a la presidencia han ofrecido para las provincias. Un ejemplo, yo no vi en ningún debate discutir el tema de la pesca de arrastre, por decir algo, que eso afecta a las 3 provincias que mencionamos, ¿verdad? Entonces, es donde uno dice, si es que tal vez la gente no se siente identificada con algún candidato, que es increíble, de esos 25 candidatos, no se identificó con ninguno. Y yo creo que también la otra es que, por más que se quiera inculcar, lean el programa de gobierno, lean los programas de gobierno, la gente muchas veces no lo hace, porque la gente está en el día a día. Y los que vivimos en el área metropolitana tenemos que entender que la dinámica de las provincias es distinta. El tema de la producción agrícola, el tema de la producción pesquera, el tema de la producción, incluso muchas empresas que están en esas provincias, la mano de obra es distinta. Allá no hay tanta oficina como aquí, que hay más burócratas en el área metropolitana. Allá hay gente que tiene que salir 4 de la mañana para ir a trabajar todo el día, o ir también a hacer su jornal. Entonces es un fenómeno social distinto. A mí me hace gracia porque por más que digan que sí, que el abstencionismo, que las provincias, yo no creo que nadie le ha dado al clavo del por qué. Y entonces, la otra es el abstencionismo, contestando un poquito lo que usted decía del abstencionismo. Son hombres, son mujeres, son jóvenes, son adultos mayores, son adultos. Alguien podría creer que el voto joven podría decidir, y es cierto, aquí tal vez lo hemos analizado, que el voto joven podría haber decidido una elección. Pero bueno, ¿qué es la diferencia? ¿Cómo saber nosotros por quién votó todo ese voto joven? ¿A quién se inclinó? Las encuestas decían que el voto joven estaba un poquito tirado hacia el Frente Amplio, hacia algunos partidos nuevos, el mismo Fabricio, más no lo tradicional, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. No era por ahí donde andaba el camino. La otra es, entonces Liberación Nacional, porque aquí hay varias preguntas, Liberación Nacional gana en una elección con la base liberacionista histórica. ¿Será eso? Que esa es la base liberacionista histórica, la que don José María Figueres volvió a retomar, y que José María Figueres, a pesar de que se fueron algunas figuras de liberación y hicieron tienda por aparte, logró unificar. Viene la otra. Entonces, en cambio, don Rodrigo Chávez, en un discurso muy, ¿cómo se llama? Técnico, emotivo, casi que a veces uno lo escucha de números fríos, ¿verdad? Y uno diría, no, este señor no. Después uno vio en la televisión que le daban con el tema del acoso sexual que tuvo, las denuncias y todo. Entonces yo me hago una pregunta, anoche yo me preguntaba, ¿será que volvió a pasar en Costa Rica el tema del pobrecito? ¿Cómo lo están atacando y entonces voy a ir a votar por él? Como le pasó a José María en su primera vez que quedó presidente, como le pasó muy años atrás al famoso Mario Echandi cuando le pusieron el apodo Cielito Lindo, que se le pusieron ese apodo y la gente entonces se apoderó de eso. ¿Y por qué ofenden al viejito y por qué le dan? Entonces vamos a ir a votar por él. Esas preguntas son las que uno a veces se hace de qué pasa. En un análisis, digamos, más frío, uno diría, ¿le creyeron el discurso de sacar este país del hueco, como él le dice, en que está, en la desgracia en la que está Costa Rica? Porque todos los candidatos que estuvieron en los debates decían lo mismo, este país está hundido y entonces yo tengo la solución para rescatarlo. Y le creyeron a los dos que tenían el discurso más contundente, tal vez, ¿verdad? Más que esperanzador, hablaron como más clarito de qué es lo que van a hacer. Entonces yo creo que también ahí hubo ganancia, a diferencia de otros partidos políticos que no lograron aterrizar esas ideas y la gente más bien decía, y por un ejemplo, el tema del Partido Unidad Social Cristiana con doña Linet, una figura reconocida, una figura que encanta, en el buen sentido de la palabra, encanta a la gente, porque el social cristianismo dijo, vamos para adelante con ella, pero hay un discurso que a veces se volvía muy abstracto, no sé si coincides conmigo, o no tenía ese fondo, no tenía la contundencia. Yo hacía la referencia con el distanciamiento que se tiene que tener de la campaña de doña Laura Chinchilla, que doña Laura gana las elecciones de una manera, ¿verdad?, cómoda,
porque ella tenía un discurso muy firme, usted la escuchaba y ella hablaba con mucha seguridad. Tal vez eso le pesó a doña Linet Saborío como candidata de la Unidad Social Cristiana. Entonces, en resumen, lo que sí es ver de que a nivel nacional hubo una reacción al partido más nuevo, ¿verdad? El apoyo. Curiosamente, el voto internacional no lo favoreció. El voto internacional pone a ganar a José María Figueres en el voto internacional, pero pone a don Rodrigo Chávez, lo pone en cuarto lugar, ¿verdad? Entonces uno dice, en el extranjero, ¿qué analizaron, verdad? Porque fueron bastantes votos ahí. Entonces, queda todo eso, y aquí es donde yo digo, bueno, más bien yo podría decir, Daniel, que a usted le tocaría, con su experiencia, poder hacer un análisis, decir, ¿qué puede venir para el movimiento comunalista de este país, teniendo en cuenta que ya solo quedan 2 candidatos, ¿verdad? Entonces, ¿qué viene para el movimiento comunalista? ¿Cuáles son los riesgos que podríamos tener o cuáles son las ventajas que podríamos tener? En esa misma dirección, a ver, volviendo al tema del abstencionismo, porque en la fecha de mi nacimiento, en 1958, fue donde se dio el abstencionismo más alto históricamente, 35%, y hoy se da 40 y un poquito. Hace 4 años anduvimos en 34%, es decir, aumentamos en un 6%. Viendo ese fragmento de partidos políticos, a mí yo lo que me pregunto es, para los que, digamos, han constituido estos partidos, 6 partidos políticos logran el 99%. 6 partidos políticos logran el 99% de la votación. Ahí están los datos en el tribunal. Y el 1% se reparte en 19 partidos. Y 19 partidos, algunos llegaron al 0.5, 0.10, 20, okay. 19 partidos llegaron apenas al 1%. Y 6 partidos lograron el 99%. En las épocas del bipartidismo, el abstencionismo era menor. Entonces, hemos dicho, bueno, es que Costa Rica es un país democrático, vea, tenemos 27 partidos, 25 partidos, pero yo digo, ¿para qué tener 25 partidos? Si 19 de ellos lo que logran apenas es el 1% de la votación. El 1%, partidos con carácter nacional que no sacaron ni 1000 votos. Es realmente, digamos, interesante preguntarse por qué tantos partidos políticos y la votación que estos partidos tienen. Porque viene lo otro, la gente o el ciudadano, en fin, y vuelvo a estas 3 provincias, dejaron de creer en las promesas. Es decir, Limón es una provincia realmente golpeada, aquí están los líderes comunales que pueden decir ahí, ¿verdad? Guanacaste y Punta Arena, ni qué decirlo. Es decir, los partidos no llenaron, ninguno llenó las expectativas, logró emocionar, logró traerse esa simpatía de esa población, porque ahí la mitad de la gente está diciendo que no vote. Daniel, y te interrumpo tal vez para reafirmar algo. No sé si usted recuerda hace algunos años que se hablaba de hagamos partidos provinciales para ir a la Asamblea Legislativa. Eso ya se ¿verdad? terminó. No, por eso tampoco, porque uno revisa, partido provincial logró, que fueron bastantes, ¿verdad? Logró llevar diputados. Eso, ya eso tiene como 3 procesos electorales. ¿Sí? El único que logró tener una representación de un partido provincial fue, que en paz descanse, Canchimbalito, como decíamos nosotros en Cartago. ¿Sí? De ahí para acá los partidos no han vuelto a, digamos, provinciales a llenar ese espacio. Correcto. Y el otro es quién ganó y quién perdió en estas elecciones. Yo quiero decir que yo no personal me siento muy satisfecho que el PAC haya recibido la votación que recibió. Creo que eso, con todo el cariño y el aprecio a los compañeros comunalistas que
militan en el PAC. Lo cierto es que el PAC, los dos gobiernos del PAC, que se llaman Partido Acción Ciudadana, fueron los que más golpearon al movimiento comunal. Y en el 2020 fueron 400,000 pesos que nos dieron, y ahora 2 millones y un poquillo, si no pasó de un 18, un 20%, sin decir todo. Entonces, el PAC, el Partido Nueva Generación, con su candidato que estuvo aquí, a quien le agradecemos, no sumó a nivel nacional, es la tercera vez, ¿verdad? Y se dice aquí, su candidato Mena decía, tenemos regidores, tenemos alcaldes, pero los políticos siguen sin entender que una cosa que yo le pida a mi gente en Alajuelita, que vote por mí para alcalde o para regidor, que por un partido. Que, ¿verdad? Ahí en mi cantón, pedirle el voto para regidor o alcalde, no es lo mismo que ese cariño, esa manifestación de amor, ¿verdad?, que en ese momento determinado se tuvo por ese partido, se transfiera en la votación nacional. Eso no, y entonces algunos partidos, y hablo del PNG, en algún momento entendió que como tenía alcaldías, como tenía regidores en todo el país, eso se le convertía en votos, y no fue así. El fenómeno del Frente Amplio, qué interesante, en la primera candidatura a la presidencia de José María Villalta logró, si no me equivoco, 9 diputados en el 2014, siendo Villalta, ¿cómo se llama?, candidato a la presidencia. En la campaña pasada, ¿verdad?, no es Villalta el candidato, es me acuerdo, un diputado que tenía el Frente Amplio allá por Alajuela, San Carlos, y hoy vuelve Villalta a ser candidato, ¿verdad?, y vuelve a sumar, que fueron 6 diputados. Es decir, cómo la figura de Villalta, digamos, despierta, pero también Villalta canaliza mucho voto PAC, mucha gente va disgustada con el PAC, y también vimos en algunos lugares cómo hubieron manifestaciones de dirigencias del PAC que se unieron fundamentalmente al PUS, un caso de Heredia y un caso de Guanacaste. Yo esperaba más ¿cómo se llama?, de Rolando Araya. Me parece que Costa Rica perdió la oportunidad de tener un buen diputado. Rolando tiene excelentes, pero se equivocó Rolando a salir de Liberación, o de haberse quedado en Liberación Nacional. A veces la ansiedad uno hay que saber administrar, hay que saber administrar. Yo esperé que Rolando, pero bueno, no obtuvo más de 5,000 votos en la provincia. Queda una vez más, digamos así, el PASE, Movimiento Libertario, totalmente ya el partido Restauración Nacional, ¿verdad?, que hace 4 años tuvo una fracción de 14 diputados, hoy no tiene nada. Es decir, bueno, recientemente recibe una división y la mitad se lo fue con Fabricio, pero quedó con 7 diputados el Partido Restauración Nacional, cuyo candidato era Eduardo Cruchan, ¿verdad? Entonces, son datos que sorprenden ese comportamiento ciudadano, y no conozco una historia, por lo menos en mis 40 años de vida, ¿verdad?, que el partido de gobierno termine masacrado y con 0 diputados. Ha perdido la campaña, vamos, 2 gobiernos seguidos de Liberación o la Unidad, bueno, y pierde, pero queda con una fracción importante. Y aquí termino diciendo lo otro: Liberación y la Unidad están sumando 29 votos. Con 29 votos, Liberación y la Unidad van a poner las comisiones legislativas, van a poner el directorio de la Asamblea y van a pasar algunas leyes. Es decir, que claro, si la Unidad y Liberación, que históricamente han caminado, ¿verdad?, porque eso es así, y nosotros recordamos en el movimiento comunal cuando nos decíamos, bueno, si estamos en el gobierno de la Unidad, el que preside la asociación es de la Unidad,
Y si estaba Liberación, el presidente de la asociación era Liberación, o las partidas específicas y todo eso. Recapitulando un poquito lo que usted dice, sí, efectivamente, creo que el país cobra factura, y factura grande al PAC, pero grandísima, porque uno podría creer que no... Perdona, que ese fue el eslogan de la NEP, ¿ah? Pasar factura. Sí, pasar factura. Sí, Bueno, pues resulta que funciona. ¿Por qué? Porque si hubieran sacado una fracción, aunque sean, no sé, 4, 5, 6 diputados, uno diría que tienen ese pulmoncito para seguir respirando, ¿verdad? Pero no, el PAC desaparece como partido político, pero ni siquiera queda en los porcentajes como decir que por lo menos tuvo posibilidades de sacar uno o dos, no, es que no tenía posibilidades. Uno cuando ve los resultados de cómo quedaron distribuidos, se asusta realmente. Estamos hablando para parlamentario 11.032 votos en San José, por decir algo, que era donde estaban llamados también a quedar, y a nivel país, ¿y para qué? El tema del PNG, un análisis que habría que hacer es que sí, efectivamente, a don Sergio, que es persona que ha estado aquí, y le agradecemos incluso, yo creo que le agradecimos que en dos veces ha estado en este programa, no escatimó para venir a dar sus propuestas al movimiento comunal, pero sin embargo coincido con usted, Daniel, que un ejemplo, uno sabe que un candidato a alcalde maneja el carisma cantonal, maneja esa masa, ¿verdad? Maneja, quiero decirlo en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? O sea, que tiene el apoyo dependiendo de la figura. Uno se pone a ver datos y saca 7.804 votos en toda la provincia, a esas alturas. Si yo no mal recuerdo, solo la elección del alcalde de Alajuelita superó eso. Solo la elección del alcalde de Alajuelita. La votación que tuvo el PNG a nivel de toda la provincia. Sí, o sea, el PNG, lo que tuvo el candidato del PNG a nivel cantonal, Alajuelita, es mayor de lo que está teniendo en toda la provincia ahora. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuánto le aportó? ¿Cuánto le aportó? ¿Por qué? Porque volvemos a lo que yo decía, no es lo mismo, son votaciones muy diferentes. Claro, son distintas, y aquí aquí es donde alguien diría, qué tiempos aquellos en que se elegían presidentes, diputados y regidores y ejecutivos en ese momento, o alcalde cuando fue la primera elección, porque ahí tal vez se hubiera beneficiado al revés el tema, a estos partidos, pero no, ahora es una lucha por aparte. Igual como vamos a ver dentro de 2 años a estos nuevos partidos sacando ahí candidatos a regidores y alcaldes. Y para coincidir con usted también, interesante ver cómo hay partidos que, yo sé que la constitución política no la podemos cambiar y que la participación es importante, pero cuando uno ve los partidos, y voy a decir, quiero ser respetuoso con la frase que voy a usar, son partidos como de juguete, son franquicias pequeñitas para ir a hacer berrinche, porque usted ve todos los partidos. Pero es que ahí viene Luis, perdona que te interrumpa, cuando esos partidos cuando los partidos permiten, ¿verdad?, que yo viva un proceso electoral en un partido grande y después me voy a uno pequeñito, ¿verdad? Entonces, exactamente. Quedo como regidor, quedo como alcalde, pero por mi liderazgo, no por el partido. Sí, claro, claro. Eso cuando viene a la elección nacional se demuestra que no era el partido como tal el que ganó esa regiduría. Correcto. Otro tema, Luis, que yo esperaba una asamblea legislativa un poco más fraccionada, ¿verdad? Por el tema. Casi todos los analistas esperaban lo mismo y solamente quedaron, creo, 6 partidos. Están quedando 6 partidos. 6 partidos, ¿verdad? 6 partidos donde. Y con cantidades de diputados interesantes. Donde Liberación tiene una fracción, ¿verdad? De 19, que, bueno, le permite hacer muchas cosas, pero es una fracción también muy coercionada, ¿verdad? Vea que por lo menos yo no recuerdo haber vivido en Liberación algún fraccionamiento, es decir, alguien que se vaya por otro partido, que renuncie al partido, no recuerdo, más sí de la unidad, ¿verdad? Y la unidad
que también ha sido un partido muy, muy cohesionado, pero en esta legislatura sufrió hoy mismo está renunciando una diputada, Marinés Solís, ¿verdad? Jefe de fracción, jefe de campaña, ¿verdad? Está renunciando a 3 meses, que me parece muy extraño y digamos, yo diría que poco serio. Haciéndole quemar al otro, ¿verdad? Su periodo, porque aunque esté una semana, quemó el periodo de 4 años, ¿verdad? Ya no puede en la próxima. Pero son 6 fracciones, ¿verdad? 6 fracciones donde creo que la negociación va a ser mejor, pero además siento que el Frente Amplio, por ejemplo, conociendo la experiencia que tuvo, ¿verdad? Porque recientemente recuerda que en el 2014, 2018, el Frente Amplio tuvo una fracción muy grande y recientemente baja. Y después, un diputado ahí digamos, tuvo que renunciar por acoso y toda la cosa, ¿verdad? Y después también tuvo aquella diputada de Alajuela. Pero aquí hay otro fenómeno. Yo creí que, por ejemplo, una figura como Célimo Guido en Alajuela, ¿verdad? Sobre todo en Alajuela, iba a pesar. Que iba a pesar, ¿verdad? Iba a pesar, pero no sacó 3.000 votos y un poquito más. Son 11 diputados en Alajuela. Y entonces, bueno, ¿qué pasó con ese ciudadano que se manifestó con el Comité Cívico Nacional, no recuerdo cómo era que se llamaba, ¿verdad? Que anduvo con Célimo, digamos, ¿verdad? En las luchas, en las huelgas y en las manifestaciones, y eso no se convirtió después en votos. Es decir, esa rebeldía, esa lucha social, esa quema de llantas y descontento, ¿a dónde quedó? O más bien terminaron, digamos, cobrándole a nuestro amigo Célimo Guido, un saludo a él y a su familia, no logra llegar a la Asamblea Legislativa. Es un tema para inclusive aquí en nuestro programa traer gente o inclusive candidatos, partidos a ver, para hacer este análisis más profundo. Yo creo que, y eso yo creo, aquí vamos a decírselo a los comunalistas, ni don Daniel Quesada ni este servidor somos analistas políticos, ni mucho menos analistas de la política internacional ni nada. Nosotros, y porque acabo de recibir un mensaje, y es que nosotros lo que estamos haciendo es un análisis desde el punto de vista, pues podría ser un poco personal, con la experiencia, digamos, en el tema de la comunicación, en el tema de la parte social con don Daniel, y como ciudadanos, con todo el respeto, porque por acá me acaban de poner que tal vez no estamos muy claros tal vez no estamos muy reales en el análisis. Entonces, quería aclarar ese asunto, porque podría ser, don Daniel, que invitemos aquí a un par de especialistas y nos hagan su interpretación. A los mismos líderes de los partidos, claro. Porque otro fenómeno, Luis, otro fenómeno que hay que, digamos, que valorar, y ya son 2 procesos electorales interesantes. En el proceso de liberación nacional, ¿verdad? No hubo ¿cómo se llama? Guías, toldos, toda esa fiesta electoral que vivimos, ¿verdad? Y la gente fue a votar y votó en la convención de liberación entre, ¿cómo se llama? Figueres y ¿quién más estaba en la convención? Santi. Ahora, en esta Figueres, Rolando Araya. Sí. Sí. Hubo más votación. Y ahora, el día de ayer, hace 24 horas, la gente salió a votar, ¿verdad? Por sus propios medios, es decir, y hizo fila, y hubieron, digamos, había que ver, todas las escuelas tenían todo un protocolo, bueno, vos estuviste gerenciando una junta cantonal, y todos los protocolos de salud, la gente hubo fluidez, no hubieron guías, no hubieron toldo, no hubo carro, es decir, toda esa maquinaria electoral que yo en un momento creí que iba a favorecer a los partidos pequeños, ¿verdad? Sí. Porque uno llega a un centro electoral. Y eso lo pensamos muchos. Un centro electoral y ve, digamos, por lo general 3, 4, 5 toldos con un montón de guías, carros, banderas música, y todo. Sí. Y eso impresiona. Y no ve a un partido, o ve a un partido por allá con una mesita y un guía nada más, ¿va? Y no, está fregado. Está lindo. Aún así, con esa mesita, porque en algunos momentos, ¿va? Se llegó a despreciar al PAC, que estaba solito el muchacho en el toldo, y sacó voto, que fueron los dos procesos anteriores. Y sobre todo el primero. Sobre todo el primero. ¿Verdad? Cuando uno iba, no,
toda esa estructura y toda esa maquinaria electoral de la Unidad y Liberación y un guía sentado en una mesita, ¿verdad? Solito, y ganó ese muchacho. Daniel, ese fenómeno, ¿verdad? Es interesante. ¿Cómo se da eso? Eso resume una cosa. Cuidado, y si no, el despilfarro de plata es el que hace que gane. Cuidado, entonces, no es el de estar ahí masificando y vayas y corre esto y que el otro. Pilar Cisneros dijo que ella había comprado bonos, porque sí, porque ellos mismos tenían que poner que ellos andan sin guardaespaldas, que andan sin carros de lujo, que no sé qué. Eso principalmente porque había un partido, el Partido Liberal Progresista, ¿verdad? Que lo patrocinaba una empresa, no sé qué, todo ese asunto. Y uno lo vio ayer en algunos centros educativos sin el toldo, entonces los puso a todos en igualdad de condiciones, puso a todos, a Liberación, a la Unidad, al Frente Amplio, al PAC, a todos. Entonces, para revisar claro, los próximos no se nota. Entonces, yo diría que algo el tribunal debería revisar y decir, bueno, ¿y para qué vamos a volver a eso? Aunque la fiesta es bonita. ¿Por qué? Claro. Porque es un tema de pura imagen. Entonces, ayer estaban en muchos centros educativos, no habían mesitas, la gente caminando, no se proyectaba eso, y los carros, eso es otro tema interesante. Sí, se vieron carros de Liberación, de la Unidad, del PAC, sí, pero con otro sistema de financiamiento, con otro sistema. No con el que sea de... Correcto. Ahora, el progresista tema habrá ayudado al abstencionismo. Bueno, le voy a contar, a eso iba. El progresista, el Partido Liberal Progresista, por ahí tenía un carrito, 2 carritos. Es el Partido Social de don Rodrigo Chávez, entonces el Partido Social Democrático, perdón, tampoco uno los veía ahí, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, sí, esa pregunta que usted hace, bueno, ¿y eso sería el abstencionismo? Qué curioso, porque yo estaba muy contento. Pero usted vio más movilización, digamos, de transporte, de Liberación y la Unidad. Sí, a eso voy, de que trasladaron, bueno, eso es porque trasladaron el voto, ese voto silencioso, que ahora, antes de terminar, vamos a conversar un poquito sobre el famoso voto silencioso. Pero yo diría algo, todo ese movimiento no fue causal, tal vez, para tanto abstencionismo, y le voy a contar por qué. Porque la misma proyección del Tribunal Supremo de Elecciones, con todo el respeto de los que analizan eso en el tribunal, se equivocaron. Y lo notamos en varias cosas, ahí pudimos ver los reportajes de Canal 6. Los centros educativos, bueno, llamémosle los centros de votación, ¿verdad? Que en materia, pero que son los centros educativos de este país, gracias a Dios que aquí tenemos esa ventaja. Se quedaron sin alcohol, sin higiénicos, sin desinfectante al mediodía. Al mediodía, Daniel. Y no fue un cantón, fue a nivel de muchos cantones. Porque el tribunal creyó lo que también nosotros, sin ser expertos, creíamos, que iba a ir a votar poca gente, que se iba a hacer fila, entonces la gente se iba a devolver, porque eso, yo confieso que yo mismo pensaba eso mismo. El tribunal lo pensó, seguro creyó que no iban a llegar, 4 gatos a votar. Cuando empieza a verse entre las 6 de la mañana y las 8 de la mañana, la cantidad de gente que había de movimiento en los centros educativos, en su gran mayoría, la gente fue tempranito a votar. Y no les dio pereza hacer fila, ni les dio miedo el COVID, porque si alguien me puede venir aquí, ojalá nos digan, sí, en mi centro educativo habían filas, pero era cada uno a 1,80 m. Mentira, están pegaditos, Daniel. En las aulas estaban pegaditos, la gente a las 4 de la tarde estaba deseosa de votar. Bueno, ¿qué hubiera pasado si este 40%, 40.2% y el resto que se quedaron en casa no se quedan en casa? Aquí yo lanzo una pregunta, ¿estará el Tribunal Supremo de Elecciones pensando en la segunda ronda de que van a ir 4 gatos a votar? Porque puede ser que en esta segunda ronda, ojo, que muchos que tal vez no votaron dijeron, bueno, ya hay dos candidatos, voy a cumplir, ojo. Entonces, es cuando uno hace un análisis de decir, uno, ¿es necesaria tanta fiesta? O sea, tanta fiesta me refiero, no la fiesta vivirla es bonito, me refiero ese desgaste, montón de vehículos, toldos, signos externos, ¿será necesario? Porque el PAC demostró ya durante 2 elecciones que no. El mismo Fabricio Alvarado demostró que no, y ahora
don Rodrigo Chávez con el Partido Social Democrático está demostrando que no, porque entonces no gana el que tiene más banderas ni el que tiene más. Alguien me dirá, ¿cómo no gana? Si Liberación quedó en primero. Y yo le voy a decir algo, Daniel. Mira que yo vi que hasta incluso Liberación Nacional y la Unidad no tuvieron el despliegue de signos externos como en otros años. El típico. ¿Sí? Hay un tema que se comentó mucho porque en el partido de don Rodrigo Chávez se explotó mucho la figura de doña Pilar Cisneros. Y entonces algunos medios y gente hablaba de que por qué Pilar Cisneros aparecía en la fotografía en Guanacaste, Limón, Punta Arenas y toda la cosa. Es una figura definitivamente. No. Sí. Y aquí importante esto. Es que nosotros nos equivocamos, ¿verdad?, a la hora de la elección. Si bien los diputados salen provincialmente, porque, ¿verdad?, esa es la metodología, los diputados son de carácter nacional. Entonces, creo que era don Rodrigo Chávez que decía, bueno, pero es que también, digamos, si yo vivo en Guanacaste y voto en San José, ¿por qué no puedo conocer cuáles son los candidatos que están en San José? Pero y lo otro es que los diputados son de carácter nacional. Entonces, debería también haber una proyección de alguna manera nacional, porque podría ser que yo vivo en Guanacaste, ¿verdad?, y ese candidato que mi partido lleva en San José, no sea mi simpatía por distintas razones, por lo que usted quiera decir, digo, no voy a votar, porque al final ese diputado no va a representar a San José, va a representar a ese guanacasteco que, digamos, que tiene alguna diferencia. Esto lo digo porque a veces nosotros, y eso nos pasaba, Luis, cuando estábamos en la municipalidad, recordá que los regidores llegan y no tienen esa visión cantonal, nada. Es más, algunos llegan pensando en su distrito y algunos menos, es en el barrio. Entonces se sienten regidores del barrio. Yo soy el regidor de Concepción, decía una señora, y solo hablaba de Concepción, y ¿verdad?, estábamos en un proceso electoral en la municipalidad nosotros, y nunca se entendieron que los regidores son cantonales, son de elección cantonal, y los diputados son de elección nacional. Correcto. Son de elección nacional. El proceso de elección se hace por provincia, pero tiene que representar la nacional. Es de provincia. Pero también hablando, porque se nos va el tiempo, sobre ahora qué esperamos a nivel del movimiento comunal, ¿verdad? Ya José María estuvo en una primera legislatura. Creo que algunos pues recordarán el rol de José María de Liberación en ese periodo y cómo trató al movimiento comunal. Me parece que, no me parece, entre lo que está proponiendo José María en su programa de gobierno, y yo creo que aquí y ahora va a ser más fácil, ¿verdad?, ya no hay que leerse los 25 programas de gobierno, sino hay que leerse solo 2 programas de gobierno, y entonces José María tiene una propuesta mejor para el comunalismo. Y hay una propuesta para que el comunalismo trabaje con acciones de desarrollo, hay una propuesta, para que el comunalismo trabaje con el tema de los EBAIS, el tema de la caja, bajar los EBAIS más a la comunidad, donde articule con acciones de desarrollo. Hay una propuesta de que articulemos todo el tema de la vivienda y el tema de lo llaman mejoramiento de barrios. Hay un tema concreto que es cumplir con el 100% de los recursos. Hay todo un tema de ambiental, es decir, José María en su programa está muy segregado en algunas partes, pero sí se menciona al movimiento comunal. Cuando agarramos el programa de don Rodrigo Chávez y con quien fuimos a conversar, hay un gran vacío de la propuesta del movimiento comunal. Decir así aquí solo que el argumento de los partidos es que el programa que hoy entregaron al tribunal fue como un requisito ahí que había que sacarlo porque parece que el tribunal hasta ahora lo pidió, ¿verdad? Entonces que hubo que correr para sacar el programa de gobierno, pero me extraña porque
hace 4 años recuerdo todo el pleito con Fabricio Alvarado, que decía, no, ese no es el programa, mi programa de gobierno es el programa 2.0, hizo toda una actividad. Entonces esperaríamos ahora que José María mejore su propuesta y que don Rodrigo Chávez haga una propuesta, digamos, comunalista. Y en el encuentro que tuvimos con don Rodrigo Chávez, que fue ministro de Hacienda, recordemos, ¿verdad?, se comprometió a revisar y cumplir con los giros de los recursos a la zona de desarrollo. Y hizo toda una propuesta porque nosotros logramos conversar con cerca de 14 partidos políticos, con cerca de 14. Liberación Nacional nos hizo llegar una propuesta ya al final de la campaña, ¿verdad?, comprometido con fortalecer a Dinadeco, con girar el 2%, con impulsar una agenda de proyectos, con que Dinadeco tenga personalidad jurídica, con todo el tema del emprendimiento. Con Rodrigo también tuvimos, pero fueron menos los compromisos que adquirimos con él. Bueno, ahora nos vamos a acercar a ambos candidatos, ¿verdad? Y como decías vos, ojalá poderlos traer al programa, para que aterricen mejor esa propuesta del movimiento comunal. Hay que ir a votar, es decir, aquí el partido no ha terminado, es decir, estamos, y a como pintan las cosas, ¿verdad?, pasarán muchos años, yo creo, para que se dé un proceso en primera vuelta, ¿verdad? Ya llevamos, ¿qué? 3 procesos. Es el cuarto proceso de 4, sí. De 2 vueltas. Entonces, decir que por lo menos a nivel del movimiento comunal vamos a acercarnos a los 2 candidatos, los vamos a comprometer más para que en esta segunda vuelta tengamos mejores resultados y sobre todo una oportunidad, una visión, un proceso educativo mayor a la hora de emitir, digamos, desde el comunalismo el voto, ¿verdad? Sí, efectivamente, yo creo que hay que sentarse con más tiempo a leerlo, y como dice Daniel, son solamente 2 programas ahorita, ya lo demás ya es historia. Ojalá que el que quede ahora el 3 de abril como presidente de este país pueda amarrar cosas buenas que tal vez otros candidatos presentaron, tienen ahí en lo que iba a ser su programa de gobierno. Pero sí es importante también que yo creo que en estos ejercicios hay que usar la memoria, ¿verdad?, y ver cuáles son las posibilidades reales con un partido que ya estuvo y decir, bueno, ok, mira, se puede mejorar, y también pensar en que se respeta la decisión de quien esté diciendo ahorita, yo voy a darle la oportunidad a un partido nuevo y nos va a ir bien y nos va a ir mejor, no sé, no es tradicional, pero piénselo desde el punto de vista comunal, piénselo desde el punto de vista de o sea, desde el punto, algo más social. Ahí es donde está el punto de quiebre de esto. Si queremos una Costa Rica que socialmente vaya mejorando, o si queremos una Costa Rica que también sea más desde el punto de vista económico, sacrificando eso es lo que a uno le preocupa. Y eso también incluso lo comento porque ayer una persona a mí me dijo en la mañana, estoy hablando como a las 9 de la mañana, me preguntó, Luis, ¿cuál es su pronóstico? Y yo le di mi pronóstico. Y como no quiero ocultarlo, yo dije, José María Figueres gana esta elección. El segundo lugar puede andar entre doña Linet Saborío y cerca a Fabricio Alvarado. Ese es 1, 2, 3. Ahí vendrá el Frente Amplio y de ahí puede venir para abajo otros partidos. Ni siquiera pensé en el partido de don Rodrigo Chávez. Y él me dijo, Luis, yo le voy a contar algo. La segunda ronda en este país puede ser don José María Figueres, estamos de acuerdo, pero puede ser don Rodrigo Chávez. Imagínense que yo en ese momento cuando él me dijo eso, yo me quedé así, dije yo, ¿y de dónde? Y analicé lo que uno que no es experto en esto dice, le dieron duro en los debates, lo criticaron, hasta los demás candidatos, todos se unieron en torno a doña Linet Saborío cuando hubo una falta de respeto ahí en un debate. La gente lo critica y él me dijo, Luis, es que hay un voto silencioso
que no queremos decir, que ya tenemos, que no quieren decir que hay una decisión y que se puede hacer la diferencia. Y yo me quedé así, a las 9 de la noche, y hoy nos mensajeamos y yo le dije, tenías razón. Entonces uno puede pensar, ¿qué es ese famoso voto silencioso? El que no le dice a la encuesta porque dice, como lo critican tanto, yo no veo una mujer, alguien dice, yo no veo una mujer votando por Rodrigo, y tal vez y tal vez la mujer escuchó, se queda callada y dice, yo no voy a decir que, pero sí lo apoyo. Y el joven, un ejemplo, a nivel parlamentario quedó demostrado que el Frente Amplio, y yo estoy casi seguro que fue un voto joven el que anduvo por ahí para darle la cantidad de votos para sacar más diputados al Frente Amplio. Pero, a esto, ¿qué quiero decir con esto, Daniel? Ni las estadísticas, ninguna pegó, porque fueron lo más sencillo. Lo más sencillo era lo más sencillo era decir que José María iba a ganar la mayoría. Mal. Sí, pero de en adelante no pegaron. O sea, no pegaron, perdón, a los señores que trabajan en eso de las encuestas. Entonces porque ya nadie cree en encuestas. Imagínense que tal vez en los años 90, ¿verdad? O en los 80, usted veía la última encuesta, ¿cuánto era? 4 días antes, creo que eran igual, como ahora. Eran las banderas en los techos. Sí, y resulta que usted decía, no, y más de uno decía, ay no, y va ganando, yo me voy a subir en esa carreta. Ahora no, ahora yo creo que el tribunal que dice que no se puede sacar una encuesta un día antes, no sé qué, ya pueden sacarla. La gente no cree en una encuesta. Eso es un negocio. No cree. Bueno, eso es otro tema. Negocio, pero es otro tema. Nos vamos, amigas y amigos comunalistas. Nos vemos el lunes. Posiblemente hagamos otra reflexión ya más pausado. Estamos a 24 horas del proceso electoral y ya de hoy en 8, pues ya vamos a tener, digamos, con un poquito más extendido. Y ya están los números casi definitivos. Y al rato podríamos traer a alguien que nos ayude, Luis. Ojalá. Buenas noches. No, Daniel, de verdad, muchas gracias. Y a ustedes igual, como les decimos, hoy hemos conversado aquí como 2 compañeros, como 2 personas. No somos especialistas en el tema, pero tal vez a usted le habrá quedado algo de lo que hemos conversado aquí. Usted como comunalista, a partir de ahora le vamos a seguir dando ese mensaje. Hay que participar, hay que hacerlo. En una segunda ronda no dejemos que el abstencionismo vuelva a ganar. Pero bueno, eso es un tema que vamos a ir desarrollando a través de estas semanas. Daniel, muchas gracias. A don Alex, ahí que es en controles el que hace posible que usted pueda recibir esta señal. Que pasen muy buenas noches, bendiciones y nos vemos la próxima semana. Soy tico porque llevo a Costa Rica en las entrañas, porque lloro cuando escucho una guitarra, cuando trema la marimba y con la puesta del sol. Soy tico y si me asomo a la ventana, me cautiva la montaña y se me alegra el corazón.